los romanos, ¿sí? La crucifixión fue inventada por los persas en el año 300 aproximadamente antes de Cristo y perfeccionada por los romanos en el año 100 antes de Cristo. Ya la practicaban tiempo antes de que Jesús viniera a este lugar, ya la practicaban, ¿sí? Pero déjenme, les doy algunos detalles. ¿Qué les pasaba, hermanos, a las personas que eran crucificadas? ¿Sí? Vamos a hablar de un punto de vista médico de lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Sí, aquí es yo creo que nuestro corazón se va a hacer un poquito, se va a doler, porque hay algunas cosas que a lo mejor no habíamos contemplado, que no sabíamos, que le pasaron al Salvador estando crucificado. ¿Sí? Hasta ahora, hermanos, no se conoce método de muerte más doloroso. De hecho, dio origen a la palabra insoportables. Fíjense muy bien. La crucifixión o la muerte de cruz da origen a la palabra insoportable. ¿Sí? Estaba reservada principalmente para los criminales más viciosos. Jesús, se dice por ahí que Jesús rehusó a tomar el vino anestésico que le fue ofrecido para los soldados debido a su promesa de Mateo capítulo 26 versículo 29, donde Jesús estaba totalmente consciente, entero de lo que estaba haciendo. Él no tomó pero en algunas ocasiones a los que padecían la cruz se les daba un tipo calmante, un tipo vino que era calmante, pero Jesús simplemente no lo tomó, o no hay registro de que lo hubiera hecho, ¿verdad? Jesús estaba desnudo y su ropa fue dividida por los guardias romanos. Esto fue en cumplimiento del Salmo 22, lo leí hace algunos momentos, sí, donde repartieron sus ropas. Pero por ahí dicen que una de las mayores vergüenzas para los judíos era exhibirse públicamente desnudo, ¿sí? Se tiene la duda si tenía una especie de calzoncillo o si estaba totalmente desnudo. Se tiene la duda, no se sabe si sus partes estaban totalmente al descubierto. Por ahí se dice que tenía un tipo calzoncillo que cubría sus partes íntimas, ¿sí? Además de garantizar la muerte lenta y dolorosa, la posición, esto es importante, hermano, la posición a causa de la gravedad causaba un sufrimiento tremendo, ¿sí? Ya sea que estuviera atado o clavado, el crucificado, en este caso Jesús estaba clavado a la cruz, muy posible en esta parte de la mano, hermanos, porque de otra manera, por cuestiones de la gravedad del peso del mismo Jesús, se hubiera rasgado su mano, no hubiera aguantado, ¿sí? Y se dice que es muy posible que el clavo atravesara sus muñecas. Algo sumamente doloroso, ¿sí? Al mantener las rodillas flexionadas, hermanos, en 45 grados, se vio obligado a soportar su peso con los muslos de las rodillas, con los músculos de los muslos, perdón, ¿sí? Posición que después de unos pocos minutos, no pasó mucho, hermanos, provoca calambres severos en los muslos y pantorrillas. No sé si a usted lo ha despertado un calambre a medianoche, ¿sí? Es dolorosísimo. Y Jesús no tenía cómo estirar sus pies. De hecho, hermanos, parte de la cruz era que en los pies que estaban flexionados más o menos a esta distancia, hermanos, tenía un descanso para que sus pies no pudieran ser estirados. Y en el caso de Jesús, aún le aumentamos que también sus pies, al igual que sus manos, estaban clavadas a la cruz, ¿sí? Entonces, sus piernas estaban totalmente adoloridas y no pasó mucho tiempo, escasos minutos, estaban totalmente adoloridas. Esto sufrían los que habían sido crucificados, ¿sí? Aparte de eso, al ser colocado en la cruz, hermanos, sus hombros fueron dislocados. Sí, el huesito que tenemos en nuestros hombros se salió de su lugar, se dislocó. Minutos después los codos también se dislocaron y también las muñecas.
La dislocación de sus extremidades superiores explica, se dice, hermanos, que sus brazos, después de algunos minutos estando crucificado, eran 9 pulgadas más largos de lo normal, imagínense. O sea, su pecho, su tórax había caído por causa del peso, hermanos. Sus rodillas estaban laceradas y estaba pues en una posición muy incómoda, a tal grado que sus manos o sus brazos habían crecido, se veía incluso pues anormal, vamos a decirlo así, porque sus huesos se habían dislocado. En el Salmo 22 dice Jesús, bueno, dice el salmista, registra el sentimiento de Jesús, y él dice, contar puedo todos mis huesos se han salido de su lugar, contar puedo todos ellos. ¿Sí? Esta fuerza de tracción, hermanos, causaría que su caja torácica fuera tirada hacia arriba y hacia afuera, es decir, que sus paredes torácicas estaban en una posición permanente de máxima inspiración respiratoria. Es como si no tuviera espacio para respirar, como cuando sacamos el aire a todo, hermanos. ¿Alguna vez usted ha sacado tanto el aire que se marea de repente? Bueno, así estaba Jesús. Su pecho, su caja torácica estaba tan comprimida que no podía jalar aliento, no podía respirar, ¿sí? No podía respirar. Esto le pasaba a todos los que padecían la muerte de crucifixión, ¿sí? Para respirar Jesús tenía que presionar los clavos de sus pies para levantar su cuerpo aproximadamente 12 pulgadas. Imagínense, hermanos, el dolor tan tremendo de aparte de tener sus muslos sumamente cansados, adoloridos, tener la necesidad de hacer un esfuerzo para levantar su cuerpo completo para poder alcanzar a respirar un poco de aire. Su caja estaba totalmente apachurrada y le era muy complicado, hermanos, respirar. Es por eso que muchos de los crucificados, al paso de 2 o de 3 horas de sufrimiento, morían, ¿sí? Morían instantáneamente, y era muy posible que a causa de una situación respiratoria dejaran de existir, ¿sí? El proceso de la respiración causó dolor insoportable mezclado con el terror absoluto de la asfixia. Imagínense no poder estar respirando. A los pocos minutos de la crucifixión, Jesús se volvió severamente disnea o falta de aliento, a tal grado, hermanos, que empezó a gemir, empezó a bramar, es la palabra, empezó a bramar porque no alcanzaba a respirar, ¿verdad? Jesús, aparte de eso, hermanos, que no era normal en los otros crucificados, Jesús estaba cubierto de sangre y de sudor, resultado de la flagelación que casi lo mató, y como consecuencia del esfuerzo de respiración, ¿sí? Comúnmente los condenados a la cruz sí llegaban golpeados, de alguna manera llegaban golpeados a la crucifixión, pero ninguno como Jesús, hermanos, ninguno como Jesús. Isaías dice que no podemos contemplar su hermosura, que literalmente era una llaga, por su llaga fuimos nosotros curados. Literalmente su hermosura se agotó a causa del maltrato que sufrió aquel hombre, aquel Salvador, ¿sí? Fisiológicamente su cuerpo estaba sufriendo una serie de eventos catastróficos y terminales, ¿sí? Bien, hermanos, Jesús pudo haber terminado en cuestión de minutos, ¿sí? Por la dureza de la crucifixión. Sin embargo, todavía alcanza algún buen tiempo para poder por ahí decir algunas cosas importantes. Su presión arterial se bajó al mínimo. Su corazón probablemente comenzó a fallarle alrededor del mediodía, ¿sí? Probablemente los pulmones de Jesús comenzaron a llenarse de líquido, hermanos, ¿sí? Después de algunos
de algunos minutos de haber sido crucificado o levantado en la cruz. Jesús estaba con una insuficiencia cardíaca y problemas respiratorios. Se dice que para poder salvar su vida, Jesús tenía que recibir transfusión de sangre y y plasma de urgencia, hermanos. ¿Sí? Médicamente se dice que el cuerpo, a causa del dolor y el esfuerzo que estaba teniendo, alrededor de su corazón se juntó un fluido de sangre que empezó a tapar sus arterias, hermanos. Sí, empezó a engrosar sus arterias y cada vez sus latidos de su corazón eran más espaciados, aun cuando la necesidad de respirar aceleraba a la vez su corazón, sí, por la necesidad de poder oxigenar su cerebro. Sus pulmones hacían el esfuerzo por respirar, pero su corazón cada vez se debilitaba más, se debilitaba más. Todo esto es lo que le pasaba a los que estaban crucificados, hermanos. Cuando los romanos que querían acelerar la muerte de la víctima crucificada, simplemente rompían sus rodillas para que se sofocara y en cuestión de minutos la persona falleciera, ¿sí? Pero en el relato bíblico se nos dice, hermanos, que ya no fue necesario que a Jesús se le rompieran sus rodillas, puesto que ya cuando llegaron los romanos a romper sus rodillas, Jesús ya había entregado el Espíritu, ¿sí? A las 3 de la tarde Jesús dijo tetelestai, que significa está todo terminado, y en ese momento, hermanos, entregó el Espíritu y murió. Se dice que la causa de muerte definitiva de Jesús, hermanos, es que su corazón estalló. A causa del dolor, no soportó más su corazón, del esfuerzo, simple y sencillamente su corazón estalló. Esa, dicen los médicos, que fue la causa principal por la que el Salvador dejó de respirar. Entonces, como podemos ver, hermanos, la muerte de crucifixión era pues, una muerte muy dolorosa. Era una muerte ingeniada por mentes malvadas para de alguna manera hacer pagar a los criminales sus crímenes. Aquí debemos destacar que cuando hablamos de Jesús, hablamos del justo, del que no tenía ninguna pena que pagar. Sin embargo, tomando nuestro lugar, Él sube a la cruz para poder asimismo facilitar la redención, el perdón de nuestros pecados. ¿Sí? Eso es a grandes rasgos el sufrimiento de la cruz, hermanos. Todo esto es lo que padeció el Señor. También tenemos que decirlo, parte de este sufrimiento lo llevaron a cabo los 2 ladrones de los cuales estamos hablando en esta conferencia. Sí, los 2 ladrones siendo crucificados fueron sometidos a este sufrimiento. ¿Sí? Le damos por favor a la que sigue, diapositiva número 3, que es la actitud de los ladrones. Vaya conmigo por favor a Lucas, tome su Biblia. Lucas capítulo 23. El Evangelio de Juan, que es la porción que leímos antes de la predicación, capítulo 19, solamente registra que Jesús estaba en medio de 2 malhechores, o de 2 ladrones. Pero Lucas da un poquito de más detalles. Lucas capítulo 32, no, es 23, 23, perdón, sí. Acá lo tengo mal, sí, lo tengo mal, ahí es error de dedo, hermanos. Es capítulo 23, versículos 39 al 42. Dice la palabra de Dios: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo:
¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo merecido, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Decíamos, hermanos, que el día de ayer decíamos que de alguna manera tanto Pilato como Barrabás, en esa cercanía con el Mesías o con el Salvador, habían recibido una oportunidad para poder venir a Él en arrepentimiento, de alguna manera. Aun cuando Pilato representaba la justicia fallida de este mundo corrupto, aun cuando Barrabás, hermanos, simbolizaba al hombre que no tiene ninguna pretensión por acercarse a Dios, de alguna manera ellos habían recibido su oportunidad. Jesucristo, aún en medio de los golpes, seguía siendo el Salvador y seguía estando dispuesto a perdonar los pecados de aquellos que se acercaran a Él, estando frente a Pilato y con Barrabás. Cuando Jesucristo es levantado en la cruz y dos a sus lados, hermanos, de alguna manera también esos dos reciben una misma oportunidad que Pilato y Barrabás. Tenían minutos preciosos, tal vez los últimos minutos de sus vidas, pero eran minutos que podían haber aprovechado. Y dice la palabra que uno de los dos le injuriaba, repitiendo las palabras, hermanos, repitiendo las palabras de los judíos. Si se checan en los versículos 35 al 37, los judíos le hacen el mismo reclamo a Jesús. 35 al 37 dice: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole el vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Lucas, hermanos, dice que el primero de los dos ladrones que expresa palabras lo hace con la finalidad de injuriar a Jesús, de burlarse de Él. Pero el otro ladrón ya había sido tocado por la misericordia de Dios. Porque Jesucristo, aún, hermanos, estando en una situación tan adversa, tan dura, a punto de morir crucificado, después de haber sido lacerado, seguía irradiando esa paz que solo el Padre da. Seguía irradiando esa gracia que llega a perdonar pecados. Ese Jesucristo golpeado y despreciado por los hombres, seguía, hermanos, iluminando en medio de la oscuridad. Y este segundo ladrón se dio cuenta, pudo alcanzar a ver el destello que Jesús estaba brindando en aquel momento, y en una actitud diferente a la de el otro ladrón, movido por Dios, hermanos, creyó en Jesús. A tal grado que acude a Él reconociéndole como bueno, reconociendo que si alguien merecía morir en una cruz eran ellos dos, pero que Jesucristo era justo, que era limpio. Y posterior a eso, hermanos, menciona las hermosas palabras de fe: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estamos hablando de las palabras que se expresan a través de la fe salvífica. Esa confianza de que verdaderamente ese Jesús crucificado era el Mesías
y que nadie más podía salvar a la humanidad de sus pecados. Y este hombre lo comprendió en ese momento y abrió su boca para acudir en fe a Jesucristo, aprovechando su oportunidad, la última oportunidad. Se estaba yendo el tren, estaba a unos minutos de morir, y este hombre, después de haber cometido graves delitos, con un corazón humilde, tocado por Dios, viene a Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esto es maravilloso. Me encanta la doctrina de la gracia de Dios. Me encanta incluso, hermanos, que los evangelios registran que los dos ladrones comenzaron a injuriarle. Y es muy posible que al comienzo también este hombre empezó a burlarse de Jesús. Martín Lutero dice, hermanos, que lo que terminó tocando el corazón de este segundo ladrón fue las palabras de Jesús cuando intercede por sus enemigos, cuando voltea al Padre y les dice: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dice Martín Lutero, ahí es donde el ladrón o el segundo ladrón cayó de rodillas delante de Dios. Pudo reconocer este destello de gracia y de amor de parte de Jesús. Aquellas benditas palabras que seguramente tienen una aplicación para usted y para mí. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cayó de rodillas, seducido por la gracia de Dios. Y en la misma cruz, que es el siguiente punto que quiero compartir con ustedes, recibe una hermosa promesa de salvación. Estamos hablando de actitudes totalmente diferentes. Por eso podemos decir, hermanos, que nuestras actitudes delante de Dios nos califican o nos descalifican, sin duda alguna. Y a lo mejor usted como yo hemos equivocado de alguna manera nuestra actitud, pero podemos recomponer. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Su actitud, hermanos, era de desprecio para con el padre, a tal grado que le dice: dame lo que me corresponde y me voy. Pero en medio de su miseria, es tocado también por la situación y por Dios, y se acuerda, viene a la memoria que en su casa hay abundancia de bendición, y llega al Padre con otra actitud. Las actitudes malas se pueden convertir en actitudes buenas. A este hombre le alcanzó el tiempo. A usted y yo tenemos tiempo para cambiar de actitud en cuanto a las cuestiones de Dios, en cuanto a la persona de Dios. Si usted tiene una actitud mala delante de Dios, hoy es el día del arrepentimiento. Hoy es el día de aprovechar la gracia de Jesucristo, el cual murió por todos nosotros. Y déjeme decirle algo, especialmente murió por usted y por mí. Ese Cristo que vino para salvarnos de nuestros pecados. Esta era la actitud de los dos ladrones, una actitud negativa, soberbia, llena de sarcasmo, pero por otro lado una actitud de humildad, de arrepentimiento y de confianza. Vamos por favor a la última diapositiva, que es nuestra cuarta diapositiva, hermanos. Tenemos que terminar esta conferencia analizando la promesa que Jesús hace a este hombre moribundo. Jesús promete vida al ladrón moribundo. Versículo 42. ¿Les parece si lo leemos unidos? Estamos en Lucas 23, versículo 42. Vamos a leer 42 y 43, por favor. Si lo tiene, por favor, con un amén. Dice la palabra de Dios: qué hermoso.
de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué extraordinario hizo este hombre para recibir tan bella promesa. Nada. Lo único que hizo fue estirar su mano para recibir el regalo de la salvación. Porque por gracia sois salvos, dice Pablo a los Efesios. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es un regalo del Señor. No es por obras para que nadie se gloríe. Qué hermoso, hermanos. Podemos entender que en su misericordia Dios ha prometido algo maravilloso para aquellos que creen. Capítulo 3 de Juan dice: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el Evangelio de Juan, previo a la resurrección de Lázaro, hermanos, que analizábamos el miércoles, que la resurrección de Lázaro o el milagro de la resurrección de Lázaro fue la gota que derramó el vaso para buscar la sentencia a muerte de Jesús. Previo a eso, Jesucristo se levanta con la autoridad del Padre y Él dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Seguramente usted y yo podemos estar de acuerdo con algunos comentaristas que dicen que si los fariseos, que si Caifás, el sumo sacerdote, hubiera sido un poco más inteligente, se hubiera dado cuenta que de nada servía matar a Jesús en la cruz. Ellos pensaban que sus problemas se iban a acabar, pero si se hubieran sentado a analizar las cosas, Jesús ya había vencido a la muerte. La tumba no pudo resistir a Lázaro cuando Jesús pronuncia aquellas hermosas palabras de Lázaro, ven fuera. ¿Qué garantizaba que la muerte iba a poder con el Salvador? Nada. Jesucristo mismo lo había dicho. Como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en la tierra. Y aquellas hermosas palabras de Job, hermanos, que no me quiero adelantar a la próxima ponencia que me corresponde el domingo por la mañana, pero aquellas hermosas palabras que pronuncia Job muchísimo tiempo antes: yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará del polvo. Con esa autoridad, este Jesús hermoso, aun cuando su parecer estaba destruido, pronuncia aquellas hermosas palabras para este ladrón moribundo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermosísima promesa. Hermosísima promesa que Jesús le ha hecho a todos aquellos que han venido a Él con fe. Y es ahora cuando usted y yo podemos disfrutar de una comunión con el Padre por esta promesa. Romanos capítulo 5, hermanos, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esto es gracias a esta promesa, a este acontecimiento de la cruz y la resurrección de Cristo. Es hermoso. Podemos concluir enseguida, por favor. Le damos a la que sigue. Conclusión: al igual que los personajes que estudiamos los días pasados, estos 2 ladrones tuvieron su oportunidad. Ya conocemos qué fue lo que pasó con ellos. Pero como lo hemos dicho, cada uno de nosotros, frente a ese Jesús que murió en la cruz, debemos tomar una decisión también. Porque el Redentor sigue estando en medio de nosotros. Sigue llamándonos al arrepentimiento. Y está dispuesto a pronunciar estas palabras: de cierto, estarás un día conmigo en el paraíso.
Y si usted ha venido a Jesús en convicción de pecado y en arrepentimiento por medio de la fe, usted es poseedor de esta gran promesa. Pero si usted aún no ha venido a Jesús, si usted aún se sigue refugiando en una religión, que de paso, déjeme decirle, al final de los tiempos, toda religión será infructuosa, porque no hay religión que salve. Y si usted todo este tiempo ha estado cobijado a las faldas de una religión, en medio de la misericordia de Dios, el Señor le hace esta invitación. Hoy es el día para que usted venga en fe a Jesucristo. Hoy es el día para que usted entregue todos sus pecados y pueda ser perdonado por Cristo. Hoy es el día que usted puede poseer esta hermosísima promesa. Mi pregunta es, ¿cuál será su respuesta ante este desafío? Le invito a orar conmigo, por favor, incline su cabeza. Gracias, Señor, por su palabra, por estos días, Padre, que usted ha llenado de bendición. Gracias por el testimonio que su palabra registra de aquel hombre llamado Caifás, un hombre religioso sin Dios, que tuvo su oportunidad. Gracias, Señor, por el testimonio de aquel hombre llamado Pilato y de Barrabás, que también tuvieron su oportunidad. Y gracias, Padre, por el testimonio de estos dos ladrones que también tuvieron su oportunidad. Hemos visto el día de hoy que uno la desaprovechó, pero el otro la aprovechó. Gracias porque su palabra es maravillosa. Podemos entender de su amor y de su gracia para con nosotros. Pero ¿qué sería, Señor, si no lo hacemos personal? ¿Qué sería si esto fuera solamente un relato de Semana Santa? Gracias, Padre, porque es más que un relato. Es la vida plena, Señor. Es el conocimiento verdadero de la luz, del Salvador, del Redentor, quien murió por nosotros y quien puede perdonarnos y llevarnos al Padre. Gracias por su testimonio. Sigan orando, por favor, les invito a que sigan orando. Yo quiero preguntar, ¿cuál es tu actitud ante esta invitación hermosa de Dios para contigo? Es posible que tú ya conozcas del Señor. Es posible incluso que tú ya te hayas rendido a Él. Pero déjame desafiarte, déjame preguntarte cuál es tu actitud para con Dios. Porque Dios demanda de ti todo, no una parte de tu vida. ¿Cuál es tu actitud ante el llamado de Dios? Ya sea para arrepentimiento y salvación, o ya sea para consagración. ¿Cuál es tu actitud? Lo hemos visto el día de hoy. ¿Tu actitud te califica o te descalifica delante de Dios? Mientras hay un ladrón que se burla, hay un ladrón que acepta y recibe la bendición. Y me pregunta, ¿con cuál te identificas tú? ¿Tú eres de los que cierra sus oídos para no oír más a Cristo? Yo te invito a que cambies de actitud. Si has estado errante, si has estado lejano a las promesas de Dios, yo te invito a que vengas hoy en fe a Jesucristo y le digas, Señor, aquí está mi vida rendida a ti, Padre. Entiendo que tú eres el único que me puede perdonar y que me puede transformar. Y el día de hoy, por medio de Cristo, me entrego a ti.
Pero también, mi hermano, es para usted que ya conozca. Le debemos toda la vida a Cristo, no una parte de nuestra vida. Y mi pregunta también para usted es, ¿cuál es su actitud ante esta demanda tan tremenda de parte de Dios? No se conforme con entregar una parte de su vida. Dios murió por usted completo y se entregó por todos sus pecados. Y el día de hoy el desafío es a que usted en gratitud venga a Jesús y le adore con una vida santa y le diga al Señor, tómame, Padre. Yo quiero anunciar el sacrificio. Yo quiero vivir consagrado para tu gloria. ¿Cuál es su necesidad? Le invito en el nombre del Salvador a que venga a Jesús, ya sea para salvación o ya sea para consagración. Sigamos orando. Aquí estamos, Señor, tan necesitados como siempre, tan necesitados de aquellas hermosas palabras, de aquel hermoso rostro que fue gastado por nuestros pecados. Y acudimos a usted en medio de esta necesidad para decirle, tómenos, Señor. Tome nuestra vida en sus manos. Ayúdenos a vivir para usted en gratitud y en adoración. Queremos hacer su voluntad. Bendiga nuestras vidas. Y pronto, Señor, sabemos que pronto, por su gracia y su misericordia, estaremos con usted. Por la eternidad, dándole gracias y dándole gloria. Porque es usted quien nos rescató de nuestro pecado. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.